el egreso. Razones que consideramos importantes pueden ser de su interés para que consideren sumarse a este proyecto. Pues bien, ¿cuál es nuestra primera razón? Pues la historia, nuestra historia del IEMS. Y esta historia pues se remonta al año 1995, en lo que hoy es la alcaldía de Iztapalapa, en donde pues una serie de movimientos de aquellos años deciden ante una necesidad de contar con escuelas de educación media superior, hay todo un movimiento. Entonces, lo que era la ex cárcel de mujeres, se organizan un grupo de papás, mamás, y al grito de cárcel no, escuela sí, cárcel no, escuela sí, pues se decide que se lleve este proyecto, ¿no? Entonces, 1995 es súper importante. ¿Por qué? Porque surge el IEMS, surge la primera preparatoria, Iztapalapa 1, ¿sí? Y surge por una demanda social. Esto es un elemento importante. 1998, ¿sí? 3 años después, pues ya se formaliza esta demanda, este sueño de aquellos papás, de aquellas mamás, de aquellos jóvenes, y entonces en 1998, pues de manera formal, ¿sí? Los estudios de la preparatoria Iztapalapa 1 empieza a funcionar y pues 2 años después se emite el decreto de creación. ¿Qué significa esto? Que en este año formalmente pues las autoridades de educación y del gobierno de aquellos años pues deciden que 2000 marca el inicio de la fundación del Instituto de Educación Media Superior, por sus siglas IEMS, ¿sí? 7 años, 7 años después, esto en el 2007, ¿sí? También viene un elemento bien importante porque surge otra modalidad que es súper importante dentro de este proyecto educativo y surge el semiescolar. Empieza a haber más demanda, entonces se decide, generemos otra alternativa de estudios y 2007 marca este inicio de la modalidad semiescolar y para el año del 2016 pues el IEMS ya era toda una institución grande. En ese año ya se contaba con 16 planteles, ¿sí? Que es un elemento importante de un crecimiento sólido, sostenido y pues hoy, 2021, pues el IEMS está conformado por 26 planteles. Vean, ante una demanda a lo largo de los años, se ha buscado ser esta oferta educativa. Planteles de última creación, les puedo decir, Álvaro Obregón 3, el semestre pasado se fundó, en el 2000 GAM 3, Iztapalapa 5, son los últimos 3 planteles que se han creado y más adelante tendremos la oportunidad de ver un video que nos muestra cómo es el plantel Iztapalapa 5. Entonces, vean, 4 años, 5 años importantes que resumen de una manera relevante e importante la historia del IEMS. Entonces, esta es una razón por las cuales ustedes pueden sumarse a este proyecto, por su historia. ¿Cuál es la siguiente razón? La educación que ofrecemos. ¿Y qué ofrecemos para ustedes? Primero, pues somos opción de una cultura universal y esta formación que se da a lo largo de los años que estudian aquí, pues va a sentar las bases ¿para qué? Para que ustedes puedan ingresar a la universidad, a realizar estudios de educación superior. Aunado a esto, pues entonces esta educación que ofrecemos se conforma con un plan de estudios que lo pueden concluir en 3 años, lo equivalente a seis semestres. ¿Sí? Aquí no son ciclos anuales, son por semestres, dura 3 años, pero si en determinado momento en estos 3 años por distintas no puedes concluirlo, entonces se cuenta con 3 semestres para que lo puedas terminar. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que al ser un bachillerato general, ¿sí? No contamos con carreras técnicas, ¿sí? No hay selección de áreas en los últimos semestres como en otras instituciones, ¿sí? Nosotros, bachillerato general, que lo puedes terminar en 3 años.
esa es la segunda razón por la cual queremos que te sumes a nosotros, por la educación que ofrecemos. ¿Cuál es la tercera razón? Aquí es un elemento importante que es necesario que conozca. Primero, no se realiza examen de ingreso. El ingreso al Instituto de Educación Media Superior se da por medio de sorteo. ¿Qué significa esto? Que el ingreso que tiene el instituto se basa en un principio de equidad e igualdad. Todos tienen los mismos derechos. ¿Y cómo se da este ingreso? Pues sale la convocatoria de manera anual, ¿sí? Durante el mes de mayo, junio, se publica en la página institucional y también en algunos medios de comunicación a través del periódico. El registro se hace en línea. Ahorita verán algunas características más de esta convocatoria. Y una vez que ustedes se registran, se les da un folio y entonces se hace un sorteo frente al notario. Este sorteo se van asignando los folios y se sortean en aquellos planteles que ustedes eligieron y de acuerdo a el número de lugares disponibles, ¿sí? ¿Qué características tiene la convocatoria de manera general? Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es la del año pasado, ¿sí? Aquí viene el mes donde se publica, el registro es en línea, es importante que lo puedan conocer, tienen que tener el domicilio que sea en la Ciudad de México, ¿sí? Decía, los lugares son por sorteo, ¿sí? Se publica en la página del instituto los resultados, ¿sí? Un elemento importante es que no hay un límite de edad para que puedan ustedes ingresar al instituto. ¿Y cuáles son los documentos que se requiere, tengan a la mano para poder ingresar al instituto? El CUR, ¿sí? Deben de elegir una modalidad. Más adelante les explicaré qué características tiene cada una de ellas. Tener su certificado de estudio, sino la constancia de terminación, ¿sí? Y entonces todo esto se hace el registro en línea. Posteriormente se viene un proceso que se le llama revisión de documentos y posteriormente el sorteo, ¿sí? En donde ustedes ya se les da a conocer el plantel que eligieron, el turno, ¿sí? La modalidad. Entonces aquí importante, esta razón que llamamos nosotros de ingreso, ¿sí? Basado de equidad e igualdad, pues es una razón más para que ustedes puedan estar con nosotros. Un elemento importante aquí que es relevante que conozcan es que nosotros no entramos a partir del sorteo que se hace en Comipems. ¿Esto qué significa? Que ustedes pueden hacer de manera paralela ambos, participar en ambos. Si bien cada uno lleva su propio proceso, pero lo pueden hacer los dos, ¿sí? Entonces es un elemento que es importante que conozcan. Entonces, una razón más que consideramos relevante para que ustedes se sumen al proyecto de IMSS, principio de equidad y de igualdad. Siguiente razón, gratuidad. ¿Qué significa esto? Pues aquí en el instituto, todos los servicios educativos, ¿cuáles pueden ser estos servicios? Por ejemplo, no se cobra reinscripción, ¿sí? No se cobran trámites de emisión de credencial, de tira de materias, historial académico, ¿sí? No se solicitan libros de texto, ¿sí? Hay un apoyo de materiales para la modalidad semiescolar, pero en general todos los servicios que brinda el instituto no tienen ningún costo, ¿sí? Todos son gratuitos, incluso en el sorteo nada se cobra. Entonces, esta es otra razón por la cual somos una opción educativa de medio superior en la educación en la Ciudad de México. Esta es otra razón importante. 26 planteles ubicados en 15 alcaldías y
oficinas centrales se ubican en la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué significa esto? Pues que el IMSS tiene presencia en toda la Ciudad de México. ¿Y cuáles son los planteles que estamos? Y es importante porque va a haber un plantel cerca de tu domicilio. Por ejemplo, en la alcaldía de Gustavo Amadero se encuentran 4 planteles. Plantel Belisario Domínguez, plantel Salvador Allende y plantel Elena Poniatowska. Contamos con el plantel GAM 4. Aquí es importante mencionar que este plantel de GAM 4 solo ofrece la modalidad semiescolar, ¿sí? En los otros 3, las 2 modalidades. Entonces, en la zona norte, cercano a todo lo que es GAM, se cuenta con 4 planteles. ¿Cuál es la otra alcaldía donde hay más de 3 planteles y que puede estar uno cerca de tu domicilio? Iztapalapa, ¿sí? Aquí tenemos al plantel Origen que mencionaba hace unos minutos, el plantel Iztapalapa 1, ¿sí? Contamos plantel Iztapalapa 2, en Miravalle se encuentra el 3 y José Emilio Pacheco, Iztapalapa 4, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos el casi recién aperturado el plantel José María Pérez en Iztapalapa 5, ubicado acá por Metro Constitución, ¿sí? Los accesos a los planteles son importantes, hay transporte que te llevan a cada uno de ellos. Entonces, cuando decidas poder ingresar al IMSS, es importante que cheques qué plantel está más cerca de tu domicilio para que sea una opción que te ayude mucho a tus estudios. Otra alcaldía que tiene 3 planteles y que el semestre pasado o que estamos iniciando se inauguró es Álvaro Obregón 3. Tenemos el plantel que lleva por nombre General Lázaro Cárdenas del Río, Vasco de Quiroga, ¿sí? Y se aperturó recientemente el plantel Álvaro Obregón 3. Esta es otra característica interesante de los planteles, que la mayoría de ellos llevan nombres de personajes relevantes de la historia nacional y latinoamericana, ¿sí? Otra alcaldía que tiene 2 planteles es Tlalpan, ¿sí? Contamos con el plantel Francisco J. Mujica, ¿sí? Y el plantel Otilio Montaño, reitero, en la alcaldía Tlalpan. Y aquí va a ser importante también mencionar que en el caso de Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, solo hay un plantel donde solamente se da la modalidad semiescolar, que es el Teatro del Pueblo, y también en la delegación Miguel Hidalgo, ¿sí? Perdón, en Azcapotzalco es la otra alcaldía donde tenemos dos planteles. Me regreso otra vez un poquito aquí a los planteles, ¿no? Que es Azcapotzalco, Melchor Ocampo, para que puedan ubicarlo por donde está se llama la Arena Ciudad de México, está muy cerca de allí, y aquí encontramos 2 planteles, plantel Azcapotzalco 2, solamente se imparte la modalidad semiescolar, y tenemos el otro plantel, Melchor Ocampo. Entonces, como pueden ver, en toda la Ciudad de México van a contar con un plantel del IMSS. Alcaldía Coajimalpa hay 1, Contreras hay 1, Milpalta hay 1, Xochimilco, Tláhuac, y en la alcaldía Benito Juárez es donde se encuentran las oficinas centrales del instituto. Entonces, esta ubicación, otra razón más para poder ser parte del IEM, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente razón? Que también es un elemento bien importante que deben de conocer. El plan de estudios. ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende en el IEM? ¿Sí? De manera general, las áreas de estudio se agrupan en 3 ejes muy importantes. El eje de humanidades, que tiene como fin, pues, el estudio del ser humano. Tenemos la parte de ciencias, que se enfoca al estudio de los métodos y principios de la ciencia. Y tenemos
la parte de complementarias, donde se busca el desarrollo de competencias para el aprendizaje y la comunicación. Y estos tres áreas de estudio, ¿cómo se agrupan? De la siguiente manera, ¿sí? Decía hace unos momentos que son 6 semestres los que nosotros puedes terminar tus estudios, y el primer semestre, ¿cuántas asignaturas vas a llevar? 6 asignaturas. Matemáticas 1, física 1, lengua y literatura 1, filosofía 1, computación 1 y la asignatura que se llama planeación y organización del estudio. Matemáticas, física, literatura, computación, conozcas, dado que estos temas también se estudian a nivel secundaria, ¿sí? Pero ¿qué es POE? ¿Qué se enseña en POE? Pues, ¿qué se les va a enseñar aquí? Por ejemplo, las características del IEMS, quizá como yo se los estoy explicando, pero ya en un nivel más profundo. Se les enseñan estrategias de lectura, estrategias de investigación, ¿sí? Además, se les orienta en el diseño de objetivos tanto académicos como personales. De ahí el nombre de la asignatura, planear y organizar nuestro estudio, ¿sí? Y estas 6 asignaturas, pues también se llevan en segundo semestre. A partir de ese tercer semestre ya cambia, se incluye química, se incluye historia, se incluye artes plásticas, ¿sí? También las ves en cuarto semestre. En quinto ya se agregan otras 2 materias, que es biología, música y optativas, en quinto y en sexto semestre, optativas. Entonces, aquí es donde se agrupan esta formación por áreas de conocimiento, de ciencias, de humanidades, y todo esto refleja una característica del IEMS que busca en sus estudiantes que terminan la prepa: una formación crítica, una formación científica y una formación humanística, ¿sí? Agrupado en estos 3 ejes. ¿Cuáles son los ejes complementarios? Computación, inglés, ¿sí? Y los ejes complementarios, ¿sí? Entonces, una razón más para que estés con nosotros, pues es su plan de estudios, que lo concluyes en 3 años, son, ¿sí? Y cada semestre llevas en promedio 6 asignaturas, ¿sí? Siguiente razón: modalidades. ¿Qué son las modalidades? ¿Qué características tienen? ¿Cuál de ellas se puede adaptar a tus necesidades personales, aspiraciones profesionales, o incluso si laboras, ¿sí? Tenemos 2 modalidades. La primera de ellas es modalidad escolar, ¿sí? ¿Qué características tiene la modalidad escolar? Pues las actividades se realizan de forma presencial de lunes a viernes, ¿sí? De lunes a viernes acudes en un horario de 8 a 2 de la tarde, de 2 a 20 horas, es decir, cuando en cada semestre se cursan 6 asignaturas. Los grupos se conforman con máximo de 30 estudiantes, ¿sí? Otra característica es que se cuenta con asesorías. Todo lo que es primer año, por decirlo de una manera, las asesorías son obligatorias, y en estas asesorías que se da, pues los docentes, tutores, investigadores, pues te asesoran en dudas que tengas que ver con las asignaturas. Es decir, se apoya tu proceso de aprendizaje y enseñanza. Una característica también relevante dentro de la modalidad escolar es que cuentas con una tutora o un tutor. Y este tutor o tutora te va a acompañar durante toda tu trayectoria en el instituto, apoyándote en procesos de reinscripción, entrega de evaluaciones, situaciones personales que tengas. Pues él te va a orientar de cómo poderlos enfrentar, y que entonces puedas concluir
la preparatoria en tiempo y en forma, ¿sí? Otro elemento importante también dentro de la modalidad escolar son los espacios de trabajo. ¿Cuáles son? Se cuenta con salón de artes plásticas, salón de música, laboratorios de ciencias, ¿sí? Cubículos de estudio, biblioteca, gimnasio urbano, foro al aire libre, auditorio, comedor, ¿sí? Estos espacios ya lo veremos más adelante con un video que se va a proyectar. Y aquí es importante mencionar que la mayoría de los planteles se cuenta con todos estos espacios, ¿sí? Entonces, la modalidad escolar puede ser una opción para ti. Ahora, ¿qué se refiere a la modalidad semiescolar? ¿Sí? Si hay algunas diferencias entre una y otra, por ejemplo, en el caso del semiescolar, las actividades académicas se realizan de forma presencial 2 días a la semana y los sábados. ¿Qué significa esto? Que acudes a plantel 2 días a la semana, de martes a viernes, y más los sábados. Los sábados es cuando hay más actividades en plantel. ¿Sí? Por eso en su momento decía que estas modalidades se pueden ajustar a tus necesidades personales, tus necesidades de académica o oral. ¿Sí? Y en el caso de esta modalidad semiescolar, pues te da esa flexibilidad. ¿Para qué? Para organizar tus tiempos, ¿sí? De acuerdo a tus necesidades. ¿Y qué horas se manejan? De 8 a tarde y de 15 a 20 horas. También aquí es importante mencionar que hay planteles que manejan más hacia el horario matutino que el vespertino. ¿Cómo se agrupan los grupos? Con máximo 35 estudiantes. También llevas 6 asignaturas, es el mismo plan de estudios, tanto del escolar como del semiescolar, 6 asignaturas por semestre, ¿sí? Aquí no hay un tutor, no se da tutoría, pero no tener un tutor, pues se solventa con el apoyo de asesoras y asesores, quienes te apoyan en los procesos de aprendizaje, pero también cuentas con el técnico, ¿sí? Técnico de la modalidad semiescolar, quien te va a apoyar en los procesos de reinscripción, te va a indicar los periodos de evaluación, te da los resultados, a ti como a tu mamá, papá o familia. Es decir, él te va a orientar en todos los aspectos administrativos, académicos, para una buena conducción dentro de tu trayectoria académica. Entonces, la modalidad escolar, la modalidad semiescolar son otra opción, es otra razón más para que entonces puedas sumarte a nosotros. Y les voy a presentar un video en donde ejemplifica cómo es el espacio de algunos de los planteles del IEMS.
Pues pues bien, miren, como podemos ver así a grandes rasgos, y en cuanto a los espacios del IEMS, ¿cuáles puedo resaltar? Salón de artes plásticas, salón de música, ¿sí? Los cubículos de estudio, que son espacios que también son relevantes. ¿Por qué? Porque de una manera van relacionados con sus procesos de aprendizaje y enseñanza, ¿no? La biblioteca, ¿sí? En el caso del semiescolar, la biblioteca funciona de lunes a viernes. Y un elemento importante, pues también los gimnasios urbanos, que la mayoría de los planteles lo tienen, ¿sí? Entonces, ya al final tendrán la oportunidad también otra vez de ver los espacios, pero ya del plantel Iztapalapa 5. Pero continúo con las razones, ¿sí? Por las cuales es importante que puedan considerarnos dentro de esta oferta educativa de educación media superior. Tutoría, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la tutoría? Atender el desarrollo integral de las y los estudiantes, desde que ingresan al IEMS hasta que terminan, ¿sí? Se brinda seguimiento y acompañamiento diferenciado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el tutor, que es en algunos casos docente que te imparte una clase, pues te va a acompañar en asesorías académicas, en un acompañamiento sobre tus necesidades desde el ámbito académico, algunas dificultades a lo mejor dentro de la parte personal que inciden en tu trayectoria. Entonces él te brindará un apoyo para poderlas entender, resolver, ¿sí? O como dije, orientar para que no interfieran en tu proyecto educativo. En el primero y segundo semestre, ¿qué busca la tutoría? La integración como grupo, integración al proyecto educativo del IEMS, ¿sí? ¿A través de qué? Pues fomentando el estudio, trabajo colaborativo, la importancia de la asistencia, la importancia de la puntualidad, es decir, se sientan las bases para que tú puedas formar parte y generar esta identidad del instituto. Tercero y cuarto semestre ya va cambiando el fin de la tutoría. Acá lo que se busca es fortalecer los conocimientos, habilidades alcanzadas en ese primer año ya de experiencia en la preparatoria, para que vayas estableciendo tus metas ya con miras a que entres a la universidad, metas enfocadas a que termines también los estudios de educación media superior, y que entonces todo esto vaya desarrollando una autonomía como estudiante. Y ya durante quinto y sexto, pues orienta hacia el egreso. Es decir, que empieces a plantear tus metas para continuar tus estudios en aquellas universidades o que elijas aquellas carreras de tu mayor interés, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene la tutoría? Pues son sesiones semanales, es obligatoria, ¿sí? Cada tutor tiene bajo su responsabilidad 15 tutorados, ¿sí? Y él va a ser una figura importante, porque no solo te va a orientar, como decía, en la parte académico personal, sino también te va a guiar sobre los procesos administrativos, cómo te vas a inscribir, en qué momentos. Es un apoyo fundamental, es la columna vertebral del IEMS, la tutoría. Es otra razón por la cual consideramos que te sumes a nosotros, ¿sí? Otro elemento
súper importante en el IEMS y que va vinculado con las áreas de formación, con el perfil, con esto que comentaba de lograr en ti como estudiante una independencia, es la certificación de estudios. ¿Qué significa esto de la certificación de estudios? Cuando se llega a sexto semestre, ¿sí? Como estudiante te incorporas a un proceso que llamamos certificación de estudios, ¿sí? Tú eliges un tema que vas a desarrollar durante todo el semestre, ¿sí? Y a este tema que vas a desarrollar le llamamos problema eje. Es como decir un trabajo de investigación donde tú te planteas un tema, planteas un objetivo, desarrollas un índice, desarrollas el trabajo y una vez que desarrollas el trabajo escrito, lo presentas. Si hacemos una comparación con otros, quizá instituciones de nivel superior, es como hacer una tesis, que incluso al final vas a tener que defender al presentarla. Y este problema eje puede ser un ensayo, puede ser una monografía, puede ser un experimento o una obra plástica. Y en este problema eje vas a reflejar todos tus aprendizajes logrados durante tu trayectoria académica. Aquí se refleja todos estos aprendizajes científicos, humanísticos, críticos. Y durante este periodo, durante este semestre que tú haces este problema eje, ¿sí? Y esto se aplica para ambas modalidades, vas a contar con el apoyo de un director. Él es la figura que te va a ir orientando. Sabes que los objetivos son muy ambiciosos, hay que hacerlos más generales, necesitamos modificar el índice, necesitas revisar este material, necesitas mejorar este apartado, este capítulo. Él va a ser una guía, va a ser un apoyo durante toda la elaboración del problema eje, ¿sí? Y aparte del director, también vas a contar con un revisor que se va a encargar de apoyarte quizá en las cuestiones de estructura de tu problema eje, las cuestiones de estilo, las cuestiones de redacción. Entonces cuentas con dos figuras bien importantes. El director que te va a guiar en el desarrollo y elaboración de los contenidos del problema eje y vas a contar con un revisor que es quien te va a apoyar en la parte de estructura. Y aquí también entrarían otros actores importantes en este proceso de certificación que se llama los integrantes de la comisión evaluadora, conformada por docentes que cuando tú presentas este problema eje, ellos van a estar ahí verificando que se lleve de acuerdo a la normatividad y avalarán los resultados de tu problema eje, ¿sí? Y en este problema eje, pues al final se te dará un promedio que es el que se va a ver reflejado en el certificado de estudios, ¿sí? Y para poder presentar el problema eje, como decía oral, pues tienes que haber concluido las 38 asignaturas del plan de estudios. Se te entrega el certificado, tiene validez oficial y tú puedes ingresar a universidades de nivel medio superior, siguiendo, claro, los procesos que cada institución marca para poder ingresar en ella. En el caso del IEMS, pues se tienen vínculos o convenios con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Que a través de este vínculo, cuando terminas, se te da una plática sobre qué carreras hay, cuáles son los planteles de la universidad donde tú puedes continuar tus estudios de nivel media, de nivel superior. Entonces, la certificación de estudios es otra razón más para qué, para que te sumes con nosotros al IEMS, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Razones, ¿sí? Para sumarte al instituto, ¿sí? Veamos ahora este video. Permítanme. Donde se busca que conozcas más sobre el IEMS, ¿no?
platicar o voy a hacer lo siguiente. Los voy a invitar a que entren al sitio de aquí del encuentro, en donde puedan ver a detalle estos dos videos, que los puedan comparar, que puedan ver las instalaciones, que puedan conocer más sobre el proyecto educativo y quizá los siguientes momentos mejor dejarlos para un intercambio con ustedes si tuviesen alguna duda, pero antes de llegar a eso, cierro con esta diapositiva. De las 10 razones que les acabo de comentar, las 10 razones que son la equidad de ellas, los programas de estudio, los planes, las modalidades, la ubicación de los planteles, la gratuidad, ¿sí? La tutoría, el egreso, nuestra historia, pues estas razones revísalas, valóralas y elige, ¿sí? La modalidad que más convenga a tus intereses. Y lo más importante, súmate con nosotros, súmate a la comunidad del Instituto de Educación Media Superior. Seguramente te vas a enamorar de nosotros, ¿sí? Entonces, pues con esto yo termino esta exposición y podemos pues dejar unos momentos por si hay alguna pregunta en el chat y pues se va a publicar la liga del micrositio, ¿no? Entonces, gracias. Veamos si hay alguna pregunta. Gracias, maestro. Maestro Alfonso, subdirector. Sí. Unas preguntas, si me permite leerlas. Y una de las primeras preguntas es que los estudiantes pueden estudiar una carrera técnica mientras cursan el bachillerato. Esa es una de nuestras preguntas. No, en el caso del IEMS no se ofrecen carreras técnicas, como comenté en una de las diapositivas. En el tipo de educación que damos es bachillerato general. Aquí no se dan alternativas técnicas. Gracias, maestro, por su respuesta. Mire, también le preguntan, ¿qué se requiere para ser docente del IEMS? Bueno, aquí pues les invito a que revisen la página. Regularmente ahí salen convocatorias para formar parte de docentes. Ahí sería el proceso, revisar la página del instituto. Sí. Gracias, maestro, por su respuesta. Hay otra pregunta, que si cuentan con instalaciones deportivas. Sí, hay planteles en donde se tiene canchas de fútbol, ¿sí? Se cuenta con incluso actividades extracurriculares también que fortalecen o buscan el desarrollo cultural deportivo, ¿sí? Se cuenta con ajedrez, también hay actividades como de Cisco, de robótica, el encuentro del mañana de los, el encuentro con estudiantes, ¿sí? Entonces, sí, los planteles tienen cancha deportiva. Otra pregunta que va pegadito a la anterior es, ¿se puede participar en algún deporte? Hay planteles que manejan al interior torneos. Regularmente el que más participa es de fútbol o de voleibol. Entonces eso ya también depende mucho de cada plantel y momentos en que se hacen torneos donde se participan todos los planteles, ¿no? Pero de una manera esto ha estado parado por las cuestiones de la contingencia, pero sí se hacen actividades deportivas, hay torneos. Maestro Alfonso, también le preguntan si hay alguna edad máxima para ingresar al IEMS. No, no hay una edad máxima y aquí yo les puedo compartir que también en su momento tuve la experiencia de dar clases en ser docente en el IEMS. Hay estudiantes de 50, 60 años, no hay límite de edad para ingresar al instituto. Con que usted tenga el certificado, con que participe y cumpla con las características de la convocatoria, será bienvenido al IEMS. Gracias, maestro. Otra pregunta, ¿qué es la UACM y si hay pase directo del IEMS a la UACM?
Bueno, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como comenté, hay un convenio con esta universidad y en su momento, que ya cuando van a terminar de estudiar en servicios escolares, les informan qué carreras hay, cuál es el proceso de ingresar a la universidad. ¿Sí? Hay forma de ingresar a la universidad. ¿Con pase directo, maestro, le preguntan? Con pase, digamos, se puede manejar como un pase directo. De acuerdo, Cumpliendo muchas con gracias. los requisitos que se les pidan en plantel. ¿El IEMS cuenta con talleres extracurriculares? Son actividades, en este momento pues es ajedrez, se cuenta con robótica, ¿no? Está lo de Cisco y depende mucho también a plantel, ya que cada uno de ellos a veces tratan sus propias organizaciones. Por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, da mucho, y en Tláhuac, las cuestiones de teatro. De hecho, acaban de ganar un concurso estudiantes y profesor con una obra de teatro. Entonces sí se dan estas actividades extracurriculares. Otra pregunta, ¿las fechas para la convocatoria cuáles son? La convocatoria se publica a finales de mayo y junio. Entonces ahí les pedirá que estén al pendientes, se publica a través de la página del instituto y ahí viene todas las características para que ustedes puedan ingresar. Y el elemento importante es que todo el proceso se hace en línea y se les da un folio y con ese folio ustedes entran al sorteo de ingreso. Gracias, maestro Alfonso. Otra pregunta, ¿qué es más recomendable estudiar en una modalidad escolar o semiescolar? Yo creo que en ambas. Ambas son igual de importantes, ambas tienen el objetivo de ofrecer esta educación de bachillerato general, ambas cuentan con docentes, planta académica. Aquí lo importante es que vean qué es lo que les más le lunes a viernes a clases, o a lo mejor trabajan, o a lo mejor tienen pensado realizar otros proyectos. Entonces la modalidad semiescolar puede ser una alternativa porque se puede ajustar o es flexible a que ustedes lo combinen con otras actividades. Pero yo creo que ambas tienen la misma importancia, ambas logran, tienen el mismo fin. Lo importante es que se ajuste a tus necesidades, que tú revises, como decía, en el portal que está aquí en lo de la feria, estas distintas características y tomes la mejor decisión de acuerdo a tus necesidades personales o laborales. Gracias. Una pregunta más que tiene que ver con el plan de estudios. Preguntan, ¿el plan de estudios contempla áreas del conocimiento para ingresar a la licenciatura? No, no, pero de una manera las optativas que se dan en quinto y en sexto semestre pueden orientarte hacia elegir una carrera. Es decir, hay optativas de humanidades como creación de artes visuales, historia de la Ciudad de México, filosofía política, en el caso de ciencias, etología, química, energía y sociedad, fenómenos ondulatorios. Entonces, te pueden orientar hacia esta idea o hacia dónde quieras llegar a la universidad. Ok, gracias maestro. Bueno, estas serían todas las preguntas de momento. Si hubiera alguna otra, les pedimos que participen en los sitios correspondientes a este encuentro. Y maestro, si quiere dar algún último mensaje, se lo vamos a agradecer infinitamente. Pues agradecer su atención a esta primera actividad del día de hoy, sábado, e invitarles a que continúen, ¿no? Continúen con las siguientes actividades. A continuación, pues viene la actividad por parte de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ¿sí? No se la pierdan, seguramente también les van a ofrecer aspectos interesantes y recorran todas las actividades virtuales que se diseñaron para ustedes y finalmente, pues, agradecer en este encuentro del mañana de 2021. Reciban un cordial saludo donde estén en este momento. Gracias.